un honor moderar estas mesas y realmente yo con esto me divierto. La verdad es que en la vida hay que hacer cosas que te diviertan, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a presentaros a los ponentes. Pedro Gallardo, amigo y gaditano, agricultor también de cuarta generación, diplomado en Ciencias Empresariales, ha sido presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y vicepresidente del Copa Colleca. Actualmente es diputado nacional por Cádiz y portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Luego tenemos a José María Alcubierre, compañero también de hace años en mi etapa de Asaja, natural de Torralba de Aragón, en la comarca de Los Monegros, y residente en Almudévar, ganadero, agricultor, diplomado en Ciencias Empresariales y es el secretario general de UAGA. Tenemos luego a Ramón Solanilla, compañero también de muchas batallas en Asaja, de La Espuña, en la comarca de Sobrarbe, ganadero y agricultor, es técnico superior en paisajismo y mundo rural y técnico de producción agropecuaria. Es el secretario general de Asaja Huesca y Asaja Aragón. Y finalmente tenemos a José Manuel Roche, también compañero de batallas, cuando en mi etapa de Asaja y en el UPA, de Zaragoza, agricultor cerealista, técnico superior en medio ambiente y técnico asesor de explotaciones agropecuarias. Ocupa el puesto de secretario general de UPA Aragón y es secretario de Relaciones Internacionales de UPA a nivel nacional y secretario de UPA en el COPA. Muy bien, pues hechas las presentaciones, iniciamos con esta mesa. Yo creo que no hay que esperar al final, las batallas, las estrategias y las acciones y los objetivos que se plantean se han de hacer con tiempo, ¿no? El pasado 16 de julio, la Comisión Europea cruzó todas las líneas rojas posibles con respecto a la PAC, presentando un nuevo marco financiero plurianual y una nueva reforma de la PAC 2028-2034 que supone una amenaza para la continuidad de infinidad de explotaciones. Y nos preguntamos, ¿dónde está el espíritu y los objetivos que justificaban la PAC cuando nació al principio de los años 60? ¿Cómo va a estar asegurada nuestra soberanía alimentaria a precios asequibles para el consumidor y garantizando además nuestra seguridad alimentaria? Estamos hablando de un recorte del 22% del presupuesto. En términos nacionales, nacionales o en Europa pasaríamos de un presupuesto de la PAC de 378.000 millones de euros a 302.000 millones. Y en Aragón pasaríamos anualmente de 550 millones de euros a 440 millones, es decir, un recorte de 110 millones de euros al año. Con todos estos datos, que son pocos, podríamos profundizar mucho más, pero está claro que esto supone el desmantelamiento de la actual PAC. Así de claro, el desmantelamiento de la actual PAC. A partir de aquí han saltado todas las alarmas. Y por ello tenemos aquí esta mesa. Vamos a empezar ya con Pedro Gallardo. Pedro, ¿cumple esta propuesta del marco financiero plurianual y de la PAC con el espíritu que decimos y con los objetivos con el que nació esta PAC? Tú que llevas tantos años en Europa y en Asaja Cádiz y en Nacional. Bueno, Javier, muchas gracias por la invitación a FERMA, a los organizadores, por supuesto al alcalde y consejero, también gracias por la invitación de estar hoy aquí, y a los compañeros también de mesa, por supuesto. Bueno, pues voy a ceñirme a la pregunta. A ver, para nada, no cumple para nada las expectativas que demanda el sector y que exige el sector. En el Grupo Popular entendemos que es un hachazo al campo inmerecido en un momento totalmente, además, que no acompaña. Yo recuerdo, yo empecé hace 25 años, en la agricultura 30, pero sí es verdad que en Asaja y a llevar temas de PAC hace 25 años, la reforma Mascherry, la reforma después de Chiolos, la reforma que tuvimos, y toda es verdad que la agricultura ha ido perdiendo peso,
pasamos de un presupuesto europeo en torno al 68% de los fondos europeos a un presupuesto del 38% y con la última reforma prácticamente a un presupuesto menor del 30%, y esto, como tú bien dices, Javier, pues supondría el desmantelamiento del sistema actual que tenemos de ayudas, que hay que recordar también a la ciudadanía que no son unos pagos que recibe el agricultor por no hacer nada. Son unos pagos que en su momento se crearon para complementar al agricultor en cuanto a su renta, hacer a la agricultura europea competitiva con unas limitaciones que teníamos, pero es verdad que esas limitaciones han ido incrementándose en los últimos años. Nuestra forma de producir para nada tiene que ver cuando uno cruza el charco y ve cuál es el modelo del otro lado que hay, o se va al este también y ve los modelos productivos que hay allí. Y en ese sentido, pues, para mí sería pegarse un tiro en el pie de seguir adelante esta propuesta. Yo considero además que no toca, no hay que hacer memoria. Tú bien decías, Javier, y se ha dicho anteriormente, que la PAC lo que viene a traer son unos precios asequibles para el consumidor. Los últimos años, los últimos 7 años concretamente, la cesta de la compra se ha encarecido casi un 40% al consumidor. En el año 60, la familia destinaba prácticamente el 55% de la renta disponible a alimentarnos. A día de hoy, antes de este incremento, de esta subida de rentas, utilizábamos el 15%. Eso quiere decir que los agricultores y ganaderos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era producir. Pero lo que no se puede hacer es recortar ayudas y limitarnos a la hora de producir. Eso supone pegarse el tiro en el pie. Hemos perdido cabaña ganadera en España, hemos perdido herramientas para poder producir e incrementar nuestro rendimiento. Es verdad que tenemos menos superficie útil en Europa, en España y esto, pero hombre, la PAC lo que tiene que acompañar y es un complemento de renta. En este momento esta PAC es inasumible y desde luego lo que tiene que hacer el Gobierno es vetarla y rechazarla. Y para eso solamente puede haber 2 personas en España que lo hagan, que es el ministro de Economía y el presidente del Gobierno. Lo que tienen que decir muy claramente en el Consejo: no aceptamos. Muy bien, Pedro. La siguiente pregunta para Ramón Solanilla. Ramón, dame tu valoración y la de Asaja de esta propuesta inicial de la PAC. Bueno, pues la verdad que esta propuesta que se publicó en este verano desde nuestra organización agraria, y yo creo que prácticamente de todo el sector, lo que nos ha generado es una gran incertidumbre y mucha preocupación. Incertidumbre porque con la propuesta del marco financiero plurianual de una reducción de en torno a un 20% del presupuesto, la verdad que no sabemos desde la Comisión Europea el planteamiento, nos falta mucha concreción ese planteamiento de cómo se va a desarrollar ese presupuesto, y luego preocupación de cómo va a afectar en el día a día de nuestras explotaciones y en el día a día de los objetivos que tiene la PAC. Es decir, la PAC desde sus orígenes, ¿no?, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, con la desruralización de Europa, con el incremento de la población en las ciudades, bueno, pues para la reindustrialización había que alimentar a esas personas que se habían a las ciudades, y había que apoyar el medio rural para poder producir esos alimentos. Poco a poco la política agraria común ha ido derivando unas políticas medioambientales y hemos dejado de lado todas ese comienzo de la PAC. Por lo tanto, en esta propuesta parece que continuamos en esa línea de que estamos olvidándonos del modelo de explotación del agricultor, del ganadero, que hace realmente el trabajo y la labor agrícola y ganadera de producir los alimentos en el medio rural, y por lo tanto tengo mucha preocupación de cómo se va a plantear por parte de la Comisión Europea. Por otro lado, nos están hablando que se va a eliminar el sistema actual de los 2 pilares. Un primer pilar, que son las ayudas directas a la explotación, que por otra parte nos garantizan en la Comisión que se van a mantener esa línea de ayudas, pero va a desaparecer el segundo pilar, que son todas las ayudas de desarrollo rural. Aquí yo creo que nosotros también tenemos que decir, el sector primario vamos a ser muy afectados por la eliminación de este segundo pilar, pero hay otro gran número de ayudas que están en el PDR, que también se nutren y que ayudan a mantener medio rural, a vertebrar el territorio, a asentar población, que es muy importante. Porque estas líneas de ayudas, de la manera que está planteadas este complemento de ayudas, esta pérdida de estos PDR, la creación desde la Comisión Europea se ha propuesto la creación de un fondo único, un fondo común, en el cual cada país miembro va a poder destinar esas ayudas donde considere más oportuno.
Nosotros siempre hemos exigido, ¿no?, como organización agraria, que las políticas había que hacerlas desde abajo hacia arriba, pero ahora, tal como está la situación europea, el que cada país pueda repartir este tipo de ayudas o destinar este tipo de ayudas donde considere nos genera mucha preocupación, porque no tiene ninguna obligación, ningún compromiso de destinar al sector primario. Prácticamente, además, vemos la situación actual con la guerra de Ucrania, ¿no?, que tenemos en defensa. Pues posiblemente cualquier país europeo podría destinar esa parte de las ayudas para defensa y dejar el sector primario y dejar el medio rural sin esa dotación presupuestaria. Por lo tanto, nosotros yo creo que el titular es incertidumbre y mucha preocupación. Muy bien, Ramón. José María, ¿a dónde nos aboca al sector primario una propuesta como esta? Si esto tirara para adelante, y estamos hablando ahora en esta primera parte quizá de todas las amenazas, esta propuesta, ¿a dónde abocaría el sector primario? Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Barbastro, a Ferma, más que nada por hacer unas jornadas como esta, que creo que son muy interesantes, y por darnos voz en estos momentos a los representantes de los agricultores y las agricultoras del territorio, porque creo que nos tienen que escuchar más y tenemos que ver para ver a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. ¿A dónde nos aboca? Pues bueno, tenemos que hacer un poco de reflexión. El año pasado, en una misma jornada, aquí en este mismo lugar, estábamos hablando de qué pretendíamos que fuera la nueva PAC y dábamos datos de lo que estábamos teniendo con esta PAC. El año pasado, en el balance que hicimos desde nuestra organización, vimos que en Aragón estamos perdiendo cada vez más efectivos agrarios. Escasamente somos 17.000 profesionales agrarios los que cotizamos a la Seguridad Social Agraria aquí en Aragón. 400 menos que el año pasado, con lo cual cada vez somos menos. Y el problema es que cada vez somos más mayores. El año pasado no cumplimos un año, como es normal. Cumplimos año y medio. Estamos en 62 años y medio. Vemos que llevamos una trayectoria desde hace ya varias PAC, desde varios periodos, donde Europa no está centrando el tiro y los Estados tampoco están ayudando de cuál es el modelo que tiene que definir las políticas agrarias en Europa y en este caso en el Estado español y en Aragón. Vemos como hay muchas formas de ver la agricultura, pero no hay un modelo centrado en ver la agricultura. Nosotros creemos, y por eso firmamos ese documento con el Gobierno de Aragón y todas las organizaciones agrarias, que hay que poner el foco en esa agricultura social, profesional, en lo que hemos conocido siempre de agricultores, que nos subimos a los tractores, que soltamos rebaños, que vamos a nuestras granjas. Y ese foco, lamentablemente, lo está dejando atrás Europa. Si eso va con el presupuesto, con la reducción de presupuesto, pero además las políticas no ponen el foco en ese modelo, lo que ha sido siempre la explotación familiar agraria, pues la verdad que vamos a tener un problema. Porque además de la reducción de presupuesto, las políticas no se consignen a ese modelo social y profesional, pues a lo largo acabaremos en un proceso donde va a haber un cambio del modelo agrícola y ganadero. Estamos en una reconversión grande, donde los profesionales que no tenemos prácticamente otros ingresos que la agricultura y la ganadería, cada vez estamos más constreñidos. Estamos más constreñidos porque tenemos amenazas de grandes capitales, fondos de inversión, agroempresas, que el factor económico no es problema. Van a hacer una inversión, van a comprar la maquinaria, van a comprar tierra y cada vez ellos no tienen problema en hacer esa agricultura con un factor económico de dinero que viene de otros sitios. En cambio, esa agricultura del territorio, cada vez estamos teniendo más problemas. Si no se pone el foco en las políticas, indudablemente se mantienen y se elevan presupuestos para apoyar este modelo, pues la verdad que tendremos una reestructuración en el mundo agrario muy importante. ¿Y dónde iremos? Iremos a un medio rural muy diferente al que tenemos, porque en ciudades como Barbastro pues pueden venir empresas, pueden crearse industria, puede haber modelos de turismo, pero en la mayor parte del Estado español y de esa España vaciada que tenemos, y en Aragón somos grandes representativos de ellos, ¿qué industrias van a ir a pueblos del Prepirineo, de Teruel, de Belchite, de la comarca de Calatayud? ¿Qué empresas van a ir a generar esos puestos de trabajo? Va a ser muy complicado. Y si no estamos agricultores y ganaderos en el territorio, la verdad es que esos pueblos y esa destrucción
del mundo rural va a ser cada vez mayor. Por eso, ¿a dónde vamos a abocar? Si seguimos con este tipo de políticas, ¿vamos a ir ese modelo? ¿Vamos a ir a una desaparición paulatina y vamos a ir a grados del 1%, del 0,5% de trabajadores del sector primario a nivel, como está, pues, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra? Y vamos a tener un problema grave en el mundo rural, tanto aragonés como español. Y eso lo tenemos que plantear, lo tenemos que reivindicar, lo tenemos que luchar. Vemos cómo ha salido la propuesta de la Comisión Europea y todo el mundo está en contra. Ya casi no sabemos a quién ir a protestar como organizaciones agrarias. Los grandes partidos están en contra, los pequeños partidos están en contra, el Estado está en contra, todos los países están en contra, pero vemos que hay una amenaza. Hay una amenaza que al final la maquillarán y puede salir. Puede salir poniendo en gran peligro el modelo, que creo que es el modelo, lo que tenemos que tener bandera y lo que tenemos que empezar a defender de una manera férrea, el modelo de esa agricultura social y profesional, lo que siempre ha sido la agricultura familiar, que es la que están las personas y es la que estamos aquellos que no tenemos otros ingresos que la agricultura y la ganadería. Muy bien, José María. José Manuel, hablábamos del espíritu por el que nació la PAC en su momento, ¿no? Tú estás parte de tu tiempo en Europa, sabes cuál era ese espíritu, pero parece ser que ese espíritu pues, es como una moneda de cambio constantemente. Moneda de cambio, pues ahora lo vemos, o sea, parte de la culpa de que el presupuesto de la PAC se reduzca es pues, las nuevas estrategias a nivel defensivo y de defensa a nivel mundial, y un tema tan importante, esencial, estratégico como es la alimentación, no debería ser nunca moneda de cambio. Entonces, ¿hasta qué punto está amenazada esa soberanía y esa seguridad alimentaria que fue con lo que nació ese espíritu de la PAC en los años 60? Bueno, pues muy buenos días y sobre todo agradecer a FERMA, al Ayuntamiento, consejero de Agricultura, Corporación y sobre todo el poder compartir esta jornada, esta mesa con amigos, ¿no? Yo ya más que compañeros somos amigos, nos conocemos de hace muchos años y creo que a la conclusión final que llegamos en las diferentes reformas que hemos podido vivir es una conclusión única, ¿no? Es defender un modelo de agricultura y sobre todo el luchar porque la política agraria comunitaria siga siendo común y no vayamos hacia ese modelo de renacionalización de la PAC que desgraciadamente pues, pondría en riesgo la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria, ¿no? Evidentemente, lo que has dicho, Javier, los tiempos han cambiado y quizá las prioridades de Europa son otras. En los comienzos de la PAC, como antes decían, cuando comenzó, pues fundamentalmente su objetivo era dar de comer a toda la ciudadanía europea o asegurar unos alimentos seguros, de calidad y a precios razonables después de una Segunda Guerra Mundial que puso a Europa en una situación muy complicada. Y la PAC pues tenía dos promesas, una, producir alimentos que se producen seguros y de calidad, y asegurar la renta de los agricultores y los ganaderos, que esa no se ha cumplido, ¿no? La renta de los agricultores y los ganaderos, desgraciadamente, pues no está asegurada fundamentalmente pues por la especulación en los precios que percibimos y el encarecimiento de los costes de producción. Entonces, al final, en esos grandes retos que tiene la Unión Europea y en esas nuevas prioridades, pues parece ser que bueno, pues esos conflictos geopolíticos que tenemos encima, como es conflicto Ucrania, relaciones comerciales con terceros países, acuerdos con Unión Europea, Estados Unidos, pues ha hecho que de alguna manera pues podamos cambiar tractores por tanques, ¿no? Entonces, al final, la presidenta von der Leyen, evidentemente, pregunta a los Estados miembros, dice, oye, hay que poner más dinero, pues porque tenemos que reforzar la seguridad europea y también tenéis que devolver, dijéramos, todo el dinero de la Next Generation y de los eurobonos. Ante esa situación, si los Estados miembros no quieren poner más dinero, evidentemente, pues tiene que haber un recorte como el que ha habido. Y al final también, pues bueno, el cambiar por primera vez a un modelo diferente en el cual pues, se crea un fondo único y que cada Estado miembro pues, puede
elegir dónde gastar ese dinero y cuáles son sus prioridades. Ahora bien, conseguimos, gracias a las presiones que todos hemos ejercido, en blindar un presupuesto para agricultura, que son 302.000 millones de euros. En España estaríamos hablando de unos 37.300 millones de euros aproximadamente, pero hemos reducido, pues bueno, a nivel europeo, pues en torno a los 90.000 millones de euros y a nivel español en torno a los 10.000 millones de euros, que realmente eso conlleva que tenemos un 22, un 23% de reducción. Ahora bien, tenemos ahí una bolsa, tenemos un fondo único y verdaderamente pues tendremos que estar pues muy vigilantes de realmente cuál es el dinero de ese fondo único, cómo y dónde se va a utilizar. Sí que es verdad que en las reuniones que hemos tenido con el propio comisario Hansen, él nos ha dicho que va a estar muy vigilante de los planes país que va a hacer cada Estado miembro. En ese plan país tiene que venir recogido pues todos aquellos planteamientos que marca la propuesta de la PAC y evidentemente si eso no es así pues esos planes países serán devueltos para que se vuelvan a rehacer. Por eso yo creo que bueno, en primer lugar, como ya se ha venido diciendo, yo no creo que la seguridad alimentaria esté en riesgo, ¿vale? Creo que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros van a negociar y van a ir hacia un modelo en el cual se tiene que seguir protegiendo a los agricultores y ganaderos europeos. Como muy bien han dicho, prácticamente no hay nadie que esté a favor de esta propuesta de la PAC, ni desde el punto de vista presupuestario ni desde el punto de vista de la arquitectura de la PAC. Pero no solamente organizaciones agrarias o gente que pertenezca al sector de la agricultura, sino también otro tipo de organizaciones. Yo represento al Comité Económico y Social Europeo como miembro español y ni los agricultores, ni los consumidores, ni los grupos medioambientalistas, ni los empresarios, ni el propio Comité de las Regiones está a favor de esta reforma, porque no solamente meten la mano en el presupuesto de la PAC, sino que también se pone en riesgo los fondos de cohesión tan importantes para el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Por lo tanto, yo quiero entender que al final se aplicará el sentido común. Yo soy optimista por naturaleza y entiendo que la situación se va a reconducir. Y vamos a ver, la seguridad alimentaria nunca estará en riesgo. Al final, los europeos seguiremos comiendo, pero como seguimos siendo moneda de cambio, pues al final dejaremos de producir aquí y traeremos alimentos de terceros países con el riesgo que eso puede suponer. Y se abrirán las puertas a otros modelos de producción, que son fondos de inversión que vienen de fuera, que para nada son sostenibles ni económica, ni social, ni medioambientalmente, y que se asentarán en estas zonas y nos enviarán a los agricultores a casa, ¿no? Y yo lo que creo que estará en riesgo más que la seguridad alimentaria, pues es la seguridad de un modelo de agricultura que es el modelo de agricultura familiar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, creo que a partir de ahora comenzamos un proceso de negociación que va a ser largo y que de alguna manera, pues bueno, vamos a dejar en manos del Consejo, en manos del Parlamento Europeo, que se inicien esas negociaciones y evidentemente el sector, las organizaciones profesionales agrarias, los Estados miembros vamos a tener que estar muy encima. Como decía Javier, en estos momentos se va a negociar por separado, se va a negociar por un lado el presupuesto europeo, el marco financiero plurianual, por otro lado se va a negociar la PAC. En lo que se refiere al marco financiero plurianual, el Parlamento puede decir sí o no, pero no lo puede vetar. Quien lo puede vetar realmente son... La dejamos para luego. Para poner luz luego en todo el proceso. Vale, pero bueno, en lo que se refiere a la pregunta de si se pone en riesgo la seguridad alimentaria, yo creo que no se debe poner en riesgo la seguridad alimentaria. Creo que en este proceso de negociación va a cambiar la actitud, principalmente porque los diferentes grupos políticos que componen el Parlamento Europeo ni entre ellos mismos se están poniendo de acuerdo en este modelo. Por eso creo que vamos a volver a un modelo más asentado, que proteja más al modelo de agricultura familiar y, sobre todo, soy optimista que ese 23% de reducción no va a ser así. La experiencia nos dice que siempre que se ha presentado, que se ha puesto encima de la mesa
una propuesta de PAC por parte de la Comisión, siempre ha habido una reducción presupuestaria y luego en la negociación, al final, pues prácticamente se ha quedado en stand-by. Entonces, yo creo que en ese sentido no solamente tenemos que pedir que no se reduzca, sino como muchas de las organizaciones que hemos estado aquí, tenemos que pedir que también que se actualice en base a la inflación, porque no tiene nada que ver lo que cobrábamos de PAC en los años 90 o en los años 2000 a lo que en estos momentos tenemos que cobrar con los gastos de producción que tenemos y unos precios como es el sector del vino o en el sector del cereal por los suelos, ¿no? Hola, ¿ahora? Bueno, está claro que necesitamos luz en este camino de negociaciones. José Manuel ya empezaba un poco, es una pregunta que luego, por eso le he dicho parar, porque digo que yo creo que la lanzamos luego, ¿no?, en todo ese proceso que vamos a iniciar y que se ha iniciado ya en este año 2025 y que se alargará a lo largo de los próximos 2 años. Porque la propuesta actual, tal como está planteada, no puede ser definitiva, no lo puede ser. Porque si esto es así, José María lo comentaba, el sector está envejecido. ¿Qué jóvenes, qué padres le van a decir a sus hijos, sus hijas, que se incorporen a la agricultura hoy en día con este panorama? O sea, no puede ser esta propuesta la definitiva. ¿En qué se convertirán nuestros pueblos? Que administramos, yo creo que en torno al 80 y pico del territorio está administrado por agricultores y ganaderos, con sus explotaciones agrícolas, ganaderas, forestal. ¿Quién nos dará de comer mañana? ¿Quién nos va a dar de comer mañana? Porque si dejamos de producir aquí, traeremos los alimentos de fuera. Y ya sabemos que los alimentos que traemos de fuera, en muchos casos, no cumplen esa trazabilidad exquisita con la que producimos en España y en Europa. O sea, ¿de dónde vendrán esos alimentos? A partir de aquí, Pedro, ¿cuál es la postura? Y volvamos ya ahora a intentar ver esas luces. ¿Cuál es la postura del Partido Popular Español, tú como portavoz de Agricultura, de cara a defender un marco financiero y una PAC fuerte en Europa? ¿Y qué pasos se están dando ya? Vale, Javier, yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos todos, y como bien ha dicho esta mañana en la rueda de prensa del consejero, es que aquí, desde luego, lo que no podemos hacer es complicar la vida al agricultor ganadero. No sobra un solo agricultor y no solo un solo ganadero. Al revés, todos son bienvenidos, aunque alguien de otros partidos y de otra gente diga lo contrario. Yo creo que todos somos muy necesarios y hay que apostar por el relevo incluso para que se incorporen jóvenes al sector. Y, desde luego, muchas de las conclusiones que el Partido Popular tiene se han dicho hoy aquí, porque coincidimos con las organizaciones agrarias. Nos hemos reunido con todos ellos. El presidente Feijóo, además, ha estado presente en estas reuniones que hemos tenido, los grupos de trabajo que hemos realizado, y lo tenemos muy claro. Lo primero, la defensa del presupuesto de la PAC. Hay que abogar por un presupuesto fuerte, por un pilar fuerte de la PAC, por un presupuesto, por mantener, por supuesto, los 2 pilares, por mantener también el sistema multifuncional que tenemos en España, en Aragón también, el presupuesto en todas las comunidades autónomas, de un sistema donde combinamos la agricultura familiar con la agricultura profesional, con el relevo generacional que hace falta, con la incorporación de jóvenes. Por supuesto, también abogar por un sistema en el cual tengamos esa reciprocidad a la hora de producir. No puede ser que tengamos en el mundo 700 sustancias activas para producir y que Europa solamente tenga 400 de ellas, y sin embargo nuestros competidores tienen esas 700 herramientas. Y si nos entran esas cosechas, esas producciones de terceros países, con un control mínimo además, que no se lleva esos controles en los puntos de inspección fronteriza a la hora de mirar esa trazabilidad y esa forma de producir. Y, desde luego, ahí nosotros es que tenemos una competencia desleal con terceros países, pero dentro de Europa. No puede ser tampoco que cuando vamos a producir fresa, los agricultores portugueses o los italianos tengan una sustancia activa que necesitan los agricultores nuestros para defenderse de los nemátodos, y aquí no está autorizada y en Italia sí. Esto no puede ser, esto es un disparate. Esto es pegarse un tiro en el pie y después pues las cosechas vienen mermadas. Y, desde luego, lo tenemos muy claro. Hay que tener una rentabilidad, pero para tener esta rentabilidad, que el Partido Popular además quiere hacer llegar a todos los agricultores, bueno, pues está muy claro. Aquí o se produce más
la tierra es la que es, o se produce más o los precios son mejores. Para ello, mayores herramientas de mercado y sobre todo para esa crisis y esa volatilidad que estamos teniendo por malas cosechas, por inundación también de nuestros mercados con cosechas de terceros países que llegan además en algunas ocasiones justamente cuando nosotros ponemos en producción nuestras esto, pues tenéis herramientas de mercado que se echan falta en esta PAC, que carecemos de muchas de ellas. Y después también, por supuesto, también lo decimos muy claro, una fiscalidad de acuerdo con el sector. El presidente Feijóo presentó una ley de fiscalidad agraria aprobada en el Senado, pero que después ha venido al Congreso de los Diputados, y tú además, Javier, tú has estado presente porque nos va a tocar ahora a nosotros llevar esa ponencia, concretamente a ti, y el Congreso de los Diputados pues la congela. Eso supone 700 millones de euros de ahorro para las familias, para los agricultores y ganaderos en este país. Y ante una situación donde hay unas tensiones importantes ahora mismo, porque las cestas de la compra, como hemos dicho anteriormente, se han encarecido muchísimo, no puede ser que encima gravemos al sector todavía más con una fiscalidad que para nada es así. Y por eso vamos a llevar esta iniciativa, porque ahora mismo el Congreso de los Diputados pues, rechazó esta ley de fiscalidad agraria, la metió en el congelador junto a otras casi 90 leyes, y aquí lo que se está haciendo es subir los impuestos, y eso evidentemente nosotros como agricultores y como Partido Popular estamos totalmente en contra. Por eso que hemos hecho, ya para terminar, hacer un libro blanco, que su nombre lo dice, donde estamos recogiendo todas las aportaciones de organizaciones agrarias, de cooperativas, de colectivos, para llevar lo que es la necesidad del campo a lo que es la agricultura y la ganadería productiva, porque lo que queremos hacer es seguir produciendo a unos precios razonables, a unos precios que las familias puedan seguir consumiendo pues carne, consumiendo huevo, consumiendo proteína, porque si no, ya lo vemos, en el momento que el poder adquisitivo disminuye, aquí lo que hay un recorte en cuanto a esa disponibilidad de proteína, y empezamos a comer mal. Y es una pena, teniendo el país más rico del mundo, como muchos dicen, que después esa dieta no se queda aquí. Teniendo la segunda mayor esperanza de vida del mundo, que esa dieta no se queda aquí. Siendo ya prácticamente el país con más turistas del mundo, casi 94 millones de turistas, que vienen, yo siempre lo digo, vienen a España porque tenemos muy buenas playas, muy buena montaña también, monumentos muy bonitos, pero se viene a comer bien y a unos precios muy asequibles. Eso es una pena, que eso nosotros desde el Partido Popular vemos que se está pegando un tiro en el pie con estas políticas que se está llevando a cabo desde el Gobierno. Muy bien, Pedro. José María, lo comentábamos antes, tenemos un sector envejecido. Vosotros en las organizaciones agrarias, a mí cuando estaba ahí también nos ha tocado muchas veces lanzar esos mensajes al sector pues para motivarlos, ¿no? Porque llega un momento que la desmotivación, por eso precisamente son las movilizaciones, el año pasado, hubo grandes movilizaciones, no sé qué va a ocurrir, pero ¿qué mensajes tenemos que lanzar al sector primario, precisamente a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, para que, viendo esta propuesta ahora, si ya están desmoralizados en muchos casos, viendo esta propuesta, no se vengan abajo y tengamos que tirar para adelante, que siempre lo hemos hecho en pandemias y en cosas, pero al final, ¿qué crees que tenemos? ¿Hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que motivar al sector? Ahora hay una palabra que está de moda mucho, que es eso de resiliente, ¿no? Resiliente, parece que es una cosa que está muy de moda. Pero el sector agrario lo que siempre ha sido fuerte y ha sido luchador. De esta tierra que es Aragón es una tierra pues, que siempre ha tenido muchas sequías, muchas pedregadas, en la zona del Ebro pues, muchas inundaciones, y el sector agrario siempre se ha venido arriba y ha luchado. Y después de una pedregada, después de una sequía, al año siguiente la agricultura ha vuelto a sembrar. Somos un sector que, no sé si la palabra resiliente, pero que somos fuertes. Pero claro, todo tiene un punto, ¿no? Y estamos viendo, pues eso, pues que las incorporaciones no son las que deberían ser para sustituir, digamos, a aquellos que se van. Indudablemente, la agricultura que vamos a tener del siglo XXI no puede ser la del siglo XIX. Los números de activos en el sector primario no podemos ir a un 23 como había a principios del siglo XX.
Pero claro, tampoco podemos estar en el 0,5, como hay en otras zonas. Creo que hay tres fórmulas que tenemos que empezar a trabajar y esa fuerza que tiene la gente que tiene que entrar al sector, que se le tiene que decir que el sector agrario, yo siempre digo que a mis abuelos no los conocí, pero fueron unos hombres felices. Mi padre es un hombre feliz en el sector agrario y yo la verdad que yo soy un hombre feliz en el sector agrario, con todos los problemas que tenemos, con todos los baches y las piedras que hay en el camino, pero el superarte a ti mismo día a día, el superar tu explotación, pues la verdad que para mí es motivador. Y hay mucha gente del sector que es así. Pero tenemos que animar porque hay gente que estamos intentando trabajar para superar esas trabas y esos posicionamientos que tanta barrera están haciendo a la entrada del sector, ¿no? Creo que en primer lugar tiene que pasar por la política agraria. Por la política agraria que si no pone el foco realmente en esa agricultura social y profesional, que tiene que ser también competitiva, ¿no? Porque mis compañeros o yo mismo, pues todos vamos con GPS, con tractores de siembra variable, cosechadoras, riegos importantes, no sé, que tenemos que ser competitivos, que no tenemos que estar anclados en el pasado, pero tenemos que ver cómo las políticas agrarias se centran exclusivamente o principalmente, prioritariamente, en esos que no tienen otros ingresos que sea la agricultura y la ganadería y que están enclavados en el medio rural. Y para eso tiene que haber, desde Europa hasta la comunidad autónoma, tenemos que definir ese modelo para apoyarlo de una manera decidida, porque si no es muy complicado. Cada vez las inversiones son mayores, vemos aquí un ejemplo de maquinaria y si vamos a preguntar cualquier hierro que hay por aquí, pues la verdad que se hace difícil la inversión, Cualquier cambio internacional, lo hemos visto con la guerra de Ucrania, lo estamos viendo ahora, veremos ahora qué pasa con los problemas o la propuesta que ha hecho Trump sobre el petróleo. Veremos a ver cómo evoluciona, pero cualquier cambio internacional nos afecta a nosotros muchísimo, en abonos, nitratos, fertilizantes, carburantes, etcétera, etcétera. Y tampoco somos dueños de nuestro producto. Porque muchas veces dicen que el consumidor es el eslabón más débil, pero el consumidor tiene opción de comprar una cosa u otra y si no es una fruta coge otra, pero nosotros nuestro producto es que no tenemos opción de venta. Con lo cual tenemos que cambiar la política tanto de ayudas para centrar esa explotación familiar como de ley de la cadena para que no haya abusos reales en estos momentos. Y con eso poder tener una competitividad más justa del sector agrario. Por otro lado, tiene que estar la sociedad. Tiene que estar la sociedad que tiene que priorizar en la compra de sus productos pues, el consumo responsable y ver al agricultor como su aliado. Decía antes José Manuel que parece que están cambiando tractores por tanques, pero la mayor seguridad que podemos tener, la mayor defensa que podemos tener es tener ante un conflicto, tenemos que tener la alimentación segura. Yo tenía un tío que era militar, que trabajaba en logística aquí en la provincia de Huesca. Y lo más importante era que el ejército estuviera comido, porque si no hay un problema, y que la sociedad estaba comida. Vemos ahora en Gaza cómo incluso la comida está siendo un arma. Pues la mayor defensa que puede tener un Estado es tener comida segura. Y a lo mejor si te viene otro modelo agrario, como son los fondos de inversión, pues podemos, en caso de un conflicto, ese modelo deja de producir. En cambio, los que estamos en el territorio podemos seguir produciendo. Con lo cual la sociedad lo tiene que tener claro. Y luego la autoestima, por tercer pilar, la autoestima que tenemos que muchas veces se cae por parte del sector, muchas veces por parte de los jóvenes, por parte de nosotros mismos, tanto quejarnos, tanto llorar, tanto no sé qué. Pues tenemos que tener una autoestima alta, porque la verdad que somos un sector que damos ejemplo muchas veces. Lo vimos en la pandemia, lo vimos en la Dana de Valencia, donde allí estuvimos, pero además éramos un sector de revitalización, de trabajo, de innovación, de muchas cosas. Y a veces esa idea que tenemos nosotros mismos del sector agrario tiene que empezar a cambiar. Por eso tenemos que ser un trabajo entre todos, desde la situación de política, desde la situación social y la situación nuestra. Creo que eso tiene que ser lo que las nuevas generaciones, yo tengo 2 hijas, que lo intento decir, porque si hay un sitio donde hay una felicidad alta, a pesar de todos los problemas, es en el sector agrario.
sea, uno de los sitios donde se es más feliz, yo lo he repetido esto en muchos sitios, en otros foros. El año pasado lo dije con unos en un evento de Asaja, y lo dije que además hay un proverbio chino que lo dice: si quieres ser feliz un día, dice el proverbio chino, dedícate al campo, a cultivar plantas. Si quieres ser feliz una semana al mes, dedícate esa semana a cultivar el campo. Si quieres ser feliz un mes al año, dedícate un mes a cultivar. Pero si quieres ser feliz toda la vida, dedícate a ser agricultor. Celsa, ¿te acuerdas el año pasado que lo dijimos en un evento? Bueno, muy bien. Mon, ¿cuál es la PAC que necesita el sector a partir de 2028? Danos las pistas. ¿Qué PAC necesita a partir del 2028? Bueno, pues con la propuesta actual que tenemos por parte de la Comisión Europea, yo creo que la mayoría nos hemos fijado en la reducción presupuestaria. Creemos que es muy importante una buena dotación presupuestaria, pero alrededor de la PAC hay un mundo de normas, un mundo de política, no una política real que apoye al sector. Yo considero que la PAC se debería apartar de la política y se debería dar una categoría superior, un interés general, y da igual quién gobierne o quién esté en las instituciones, que se apoye realmente al sector y se dé la importancia que tiene realmente en la sociedad. Pero al final, la PAC, y yo creo que tenemos que volver a nuestros orígenes, su objetivo de garantizar esos alimentos de calidad, con una trazabilidad, con unas garantías sanitarias y a un precio justo para toda la sociedad, que eso es muy importante, que toda la sociedad sea consciente del beneficio que le aporta la PAC. Porque al final tenemos que decir que las ayudas de la PAC las recibimos los agricultores, los ganaderos, pero el último beneficiario es la sociedad. Entonces, creo que es muy importante que la PAC se elabore, se trabaje y tenga esa norma y esa capacidad de trabajo. Por otro lado, la PAC debería mantener o ayudar a lo que es el complemento a la renta de los agricultores y ganaderos. Nosotros estamos haciendo una actividad, esa actividad genera una serie de normas, unas normas que muchas veces pues, nos perjudican o nos limitan nuestro trabajo, nos hacen perder competitividad frente a otros países productores. Eso es muy importante, que la PAC suavice esa pérdida de renta y dé ese apoyo a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y luego es fundamental que en la futura PAC se contemple y se tenga en consideración el modelo de explotación familiar que tenemos aquí en Aragón, en España y en toda Europa, que es el modelo que hoy día se está poniendo en riesgo. Es un modelo con unas rentabilidades muy ajustadas, tenemos unos costes de producción muy altos. Nuestro producto está compitiendo en un mercado internacional, bueno, pues con unas muy ajustados, y por tanto ese apoyo a ese modelo de explotación, que es el que vertebra el territorio, el que está en la zona y el que mantiene a las familias y ese arraigo del medio rural. Hablábamos anteriormente que los agricultores y ganaderos gestionamos el 85% del territorio. Y con la pérdida de esas explotaciones, pues la verdad que ese territorio se dejaría de hacer esa gestión, que no es solo una gestión agrícola y ganadera, que hay una labor medioambiental y una labor paisajística muy importante que creo que debe estar contemplada en la próxima propuesta de la PAC. Por otro lado, nosotros también consideramos que la PAC debe hacer unas políticas, tiene que haber normas que regulen el funcionamiento de las explotaciones, pero no puede buscar el objetivo que nos está sucediendo en la actualidad con toda esta normativa medioambiental que hemos confundido, de pasar una política para proporcionar alimentos a una política medioambiental. Tenemos que ser conscientes de que la PAC, los objetivos de la PAC, creo que es fundamental esos objetivos. Manuel, lo hemos dicho, tú que estás parte de tu tiempo en el seno de la Unión Europea, que tienes quizá pues eso, un poco esa intuición ya que te ha dado la experiencia, cuéntanos ahora sí cómo va a ser esa tramitación que hemos iniciado en el 2025 tras esta propuesta, hacia dónde va a ir y cuáles son los próximos pasos que va a haber. Bueno, yo creo que vamos por delante nosotros, desde las organizaciones agrarias, desde el COPA,
Estamos trasladando ya esa preocupación no solamente a los propios eurodiputados españoles, como Carmen Crespo, como Cristina Maestre, que son las representantes más activas dentro de la Comisión de Agricultura, también evidentemente a nuestro ministro, a los partidos políticos, en todas las comunidades autónomas, incluida el Aragón, hemos firmado acuerdos de hacer un frente común contra este modelo, instando al Consejo y al Parlamento que tienen que negociar un modelo de PAC diferente y que se tiene que cambiar esta propuesta sí o sí. Pero me preocupa mucho el desarrollo que estamos viendo en Bruselas. No los vemos con una hoja de ruta marcada y con dinamismo. Y eso pues me preocupa desde el punto de vista de que igual no llegamos al 2028 con una nueva reforma de la PAC y con un presupuesto encima de la mesa, ¿no? Sino que pase, como ha pasado en la anterior reforma, de que ampliemos unos años para ponerla en marcha. Y yo creo que eso es un error, ¿no? En estos momentos creo que tenemos que mirar más allá de nuestro propio ombligo, tanto a nivel político como a nivel de país. Está claro que los intereses y la agricultura y la ganadería en el norte-centro de Europa no es igual que en el sur de Europa, pero al final tenemos que apostar todos por un modelo europeo, un modelo potente y sobre todo por una política agraria comunitaria. Es la única política común que en estos momentos tenemos en Europa, con el objetivo de situar a la agricultura y a la ganadería en el centro de las políticas europeas. Si cada uno estamos pensando única y exclusivamente en cómo puede beneficiar a mi país, pues vamos a ir hacia un desmantelamiento de la PAC, hacia un modelo de renacionalización y evidentemente eso va a ir en detrimento de la agricultura y de la ganadería europea. Como he dicho antes, ¿qué pasos creo yo, por las reuniones que estamos teniendo, por los comentarios, tanto fundamentalmente en la Comisión y en el Parlamento Europeo? Bueno, partimos de que este planteamiento, tanto del marco financiero plurianual como de la parte de la PAC, no está bien visto por nadie. Como he dicho antes, ni por los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo, ni por una gran mayoría de los Estados miembros, ni por otros agentes del sector, como he dicho antes, grupos medioambientalistas, grupos de consumidores, el Comité de las Regiones, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa pues es una propuesta por parte de la Comisión que, como he dicho antes, no convence a nadie y a partir de ahora tenemos que esperar a ver qué posición adopta el Parlamento y el Consejo sobre ambas propuestas. Como he dicho antes, puede haber un Estado miembro que diga, oiga, a mí el presupuesto no me gusta. Digo que no, con un Estado miembro que se oponga al marco financiero plurianual se devuelve. Eso sí, la experiencia nos dice que por un problema de PAC no se va a echar al traste todo el presupuesto europeo. Al final lo que tenemos que hablar es de un presupuesto conjunto de muchos intereses y que al final va a haber negociaciones muy fuertes, pero el presupuesto evidentemente creo que no va a haber ningún país que se atreva a vetarlo. ¿Vale? Lo más sencillo sería, oye, yo quiero proteger a mis agricultores y a mis ganaderos, yo no estoy de acuerdo con este reparto del marco financiero plurianual, lo corresponde a agricultura. Pero yo creo que eso no va a ser así. Y por otro lado, el Parlamento Europeo, evidentemente, pues también tendrá su posición y dirá sí o no. En lo que concierne estrictamente al nuevo modelo de la PAC post-27, a ver, a mí me consta por los contactos que tenemos en el Parlamento Europeo que ahora mismo hay un gran debate interno sobre si empezar a trabajar en su posición sobre la base de los trabajos de la PAC presentados o si por el contrario volver al principio, ¿vale? y volver a hacer un nuevo modelo, un nuevo planteamiento de PAC. Hay una división importante entre los eurodiputados, incluso dentro de los propios partidos políticos. O sea, no hay una unanimidad dentro de la Renew o de los populares o de los socialdemócratas. En cambio, en los partidos más extremistas, pues ahí sí quizás hay una decisión ya tomada y muy firme. Pero en los grandes partidos que componen el Parlamento Europeo hay una división importante. De hecho, hasta el punto que en la conferencia de presidentes pues bueno, ha fracasado hasta en 3 ocasiones en su intento de fijar la metodología de trabajo para comenzar los trabajos en las diferentes comisiones. Todavía no se sabe si la PAC va a llevar la agricultura, que espero que sí, va a entrar medio ambiente, si el marco financiero plurianual, qué comisiones van a estar. Por eso que van muy lentos. Hay todavía
mucha incertidumbre. Y también hay un fuerte enfrentamiento entre los eurodiputados del centro-norte de Europa y los del sur, dentro de los propios partidos. O sea, nosotros nos reunimos con eurodiputados italianos, portugueses o españoles que tienen una posición de confrontación total hacia esta propuesta. En cambio, te reúnes con eurodiputados alemanes, finlandeses, letones, polacos y dicen que les gusta esta norma. Quizás sea porque al final quien realmente se está jugando los cuartos con este marco financiero plurianual pues somos los grandes países que mayor parte del pastel nos llevamos, como somos Alemania, Francia, Italia o España. Lo último que se sabe, yo precisamente pues ayer estuve en Bruselas y el miércoles hubo un acuerdo para un reparto conjunto de competencias entre las diferentes comisiones del Parlamento. Entonces eso ya es una buena señal de decir que vamos a comenzar por lo menos a sentarnos y a empezar a discutir. De hecho, se habla que yo ahí pues relativamente estoy contento de que un posible ponente de la Comisión de Agricultura sea el señor Dorfmann, que es un eurodiputado italiano del Partido Popular y que posiblemente pues, pueda llevar él la ponencia de esta propuesta. Y bueno, lo que respecta a la posición del Consejo, que es la otra parte, y estrictamente hablando del presupuesto, pues bueno, lo que he dicho antes, la cuestión de bloqueo por parte de cualquier Estado miembro es una realidad. Puede ser, se está hablando, pero bueno, yo he dicho antes que no me lo termino de creer. Y a nivel de Consejo, en relación a la PAC, pues hay un conjunto de ministros que se oponen a la propuesta desde prácticamente el 16 de julio. Creo que son unos 19 Estados miembros que se oponen a esta propuesta de una manera u otra. España se opone a la propuesta y, en definitiva, pues bueno, hay un largo camino por recorrer, tanto si se inician los trabajos sobre la base de presentado como si se vuelve a comenzar desde cero. Los trabajos, si todo fuera bien, durarían aproximadamente 2 años o, en el caso de rechazo, pues obligaría a que la Comisión tuviera que rehacer la propuesta, presentar una nueva propuesta y volver a comenzar. ¿Esperanzas? Pues bueno, todas, ¿no? Al final, yo como he dicho, soy una persona optimista, creo que no podemos poner en juego la viabilidad de la agricultura y la ganadería europea. Está claro que la Unión Europea en estos momentos pues, tiene otra serie de prioridades que parece ser que no sea la agricultura, pero bueno, yo me quedo con las diferentes reuniones que hemos tenido con el comisario Hansen. Yo creo que es un comisario que no tiene nada que ver con el anterior. El anterior era un comisario desaparecido, que lo pusieron ahí como el que pone una oveja y ya está. Este comisario es un tío asentado de Luxemburgo, país fundador de la Unión Europea. Queramos o no, pues al final algo de presión podrá ejercer sobre la presidenta de la comisión, ¿no? Todos hemos escuchado los diferentes planteamientos que hace del modelo de agricultura y de alimentación a corto y medio plazo. La música suena muy bien. Muchas de las reivindicaciones que las organizaciones profesionales agrarias hemos puesto encima de la mesa, este comisario las lleva, ¿vale? Lo que ahora esto, pues bueno, tiene que haber un presupuesto que apoye todo esto. Y luego también, pues bueno, creo que hay que seguir muy de cerca los acontecimientos. El sector ya nos estamos movilizando, nos hemos movilizado en Madrid, nos hemos movilizado en la Comisión Europea, el otro día nos movilizamos en Estrasburgo y, bueno, todas las organizaciones agrarias estamos detrás de una gran organización que es el COPA y la COIECA, que somos el mayor lobby de presión, y yo entiendo y quiero creer que al final, pues bueno, la situación se va a reconducir. La negociación del marco financiero plurianual yo creo que no va a ser ese 23%, sino que va a ser menor, y lo que a mí realmente sí que me preocupa, que eso parece ser que no se va a cambiar, es el fondo único. ¿Vale? No se va a volver a un primer pilar y segundo pilar, nos vamos a quedar fundamentalmente con ese presupuesto blindado de 302.000 millones de euros, y lo que a partir de ahí pues tendremos que bueno, estar muy atentos de cuáles van a ser las prioridades de los propios Estados miembros, las comunidades autónomas,
con el objetivo de que esos fondos no se vayan a otros sectores o a cohesión o a medio ambiente o a donde sea y realmente pues vengan a nutrir, en el caso de España, esos 10.000 millones de euros que nos han quitado del bolsillo y que desgraciadamente si no se implementan pues pondrían a la situación agrícola ganadera aragonesa o española en una situación muy difícil. Lo has dicho tú, he apuntado aquí, creo que 550 millones en Aragón lo que manejamos ahora, 440 lo que se manejarían si realmente esto fuera para adelante. Eso pondría en riesgo, de alguna manera, pues el que los agricultores, el modelo de agricultura profesional y familiar, siga para adelante. Al final, los que vienen a trabajar aquí con fondos de inversión, estos, mira, les da igual las ayudas de la PAC. Ellos vienen cuando les es interesante y cuando les deja de ser interesante y rentable se marchan y ya está. Y nada más. Pues, bueno, muchas gracias a la mesa. Yo, por concluir, quiero decir que está claro que con la propuesta actual, ya lo hemos visto, hay unas amenazas. Esa amenaza yo sí que tengo muy claro que afecta a nuestra soberanía, pero también a nuestra seguridad alimentaria, porque si no producimos nosotros, tendremos que comernos lo que viene de fuera. Por lo tanto, sí que lo veo hoy día como una amenaza. Y todo esto, pues bueno, va en, como hemos repetido varias ocasiones, en contra de los postulados por los que nació la PAC, ¿no? Lo que sí es muy importante, y nos tenemos que quedar aquí, es que yo, en los años que he estado tanto en organización agraria, que han sido 8 años dirigiendo una organización agraria, y hemos compartido muchas cosas con todos los que están aquí, siempre he visto que hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero lo que veo ahora es unanimidad. Y eso es muy importante, unanimidad con las organizaciones agrarias, unanimidad en los principales partidos políticos, unanimidad con las cooperativas, unanimidad con el sector. Y esto es lo que nos tiene que hacer fuertes, lo que nos tiene que dar esa fuerza para luchar e intentar cambiar, en principio, los postulados tal como están. O sea, tenemos que tener una PAC fuerte y tenemos que luchar porque no haya el recorte. Y, por supuesto, que se considere de una vez la pérdida de la inflación anual. Eso ya lo dijimos en la anterior reforma, no nos han hecho caso y se tiene que conseguir. Para mí sería importante que se mantuvieran los dos pilares, porque un fondo único administrado por los Estados miembros podría dar lugar a mucha manipulación, aunque esté luego supervisado en Europa. Pero yo creo que partidas podrían desviarse hacia ciertas necesidades que no cumplirían al 100% el sentido de ir a una agricultura y a una ganadería. Tenemos que garantizar, yo creo que esto también lo lucho mucho, y lo digo aquí desde mi posición en el Congreso, ha de haber un cambio, una revolución en el modelo de relevo generacional, en las incorporaciones de nuestros agricultores y agricultoras. O sea, tiene que haber una verdadera revolución. El modelo que está ahora no funciona ya. Cada año hay menos incorporaciones y ese modelo sirvió, pero hoy día yo creo que no sirve y ha de haber una revolución. Creo que se están dando pasos, pero creo que tampoco son lo suficientes. Y hay un tema que no ha salido aquí, pero que siempre ha habido esa preocupación, de una vez por todas se tiene que abordar la simplificación administrativa. Esa simplificación se habla, pero nunca llega. No llega. El agricultor, zapatero a tus zapatos. El agricultor tiene que estar en el campo, el ganadero en la granja y haciendo su trabajo. No puede estar agobiado con los papeles. Por lo tanto, hemos de trabajar todos unidos para que estas negociaciones en las instituciones europeas y en los Estados miembros vayan todas en la misma dirección. Hay que dar la vuelta a esta propuesta. Y como habéis dicho, en este momento la pelota está en el tejado del Gobierno de España y del Ministro de Economía, que tendrá que tener el asesoramiento del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque el único que es capaz de vetar esa propuesta es los Estados miembros, y en este caso España. Esperemos que vete esta propuesta, porque es la manera de que esta propuesta retorne a la Comisión y se tengan que replantear todo de nuevo. Por lo tanto, muchas gracias a todos y la lucha continúa.